La contrarréplica. El espacio de la contracrónica en el que los que escuchan toman la palabra. La contracrónica, un programa que empieza donde los demás acaban. Os comentaba en el programa de hoy que tenía unas cuantas notas de voz relacionadas con las elecciones del pasado 10 de noviembre. Así que vamos a hacer una contrarréplica especial sobre este mismo tema. Empezamos con Manuel, que nos habla del batacazo de Ciudadanos y el negro futuro de este partido. Acerca del batacazo electoral de Ciudadanos, me gustaría saber tu opinión acerca de qué futuro le espera al centro como oposición, ¿no? Al centro político. ¿Qué futuro lo ves tú? Y sobre todo lo más importante, ¿qué opinas acerca de la dimisión de Albert Rivera? Me ha parecido una decisión bastante sensata y muy madura, que creo que debería servir de ejemplo para muchos otros políticos. Y también la de Juan Carlos Girauta, de la que no se ha hablado mucho, pero que considero importante dentro del núcleo ciudadano. Un saludo. El centro siempre lo tuvo muy difícil en España, esa es la verdad. Gobernó en la transición durante poco tiempo, durante solo 5 años, del año 1977 al año 1982, con dos presidentes. Primero estuvo Suárez y después, posteriormente, Calvo Sotelo, pero Calvo Sotelo ya en la parte final. De hecho, estuvo gobernando con unas circunstancias muy peculiares. España acababa de recuperar la democracia y lo que hizo el candidato del rey, que era Adolfo Suárez, fue crearse un partido en torno a él y lo situó en el centro. Decidió llamarlo Unión de Centro Democrático. Podía haberlo situado a la derecha, pero lo situó en el centro. Bien, el hecho es que después intentó mantenerse, después del año 82, cuando llegó el Partido Socialista al poder, intentó revivir aquella idea del centro con un nuevo partido que se llamaba Centro Democrático y Social, CDS. Si eres joven, pues evidentemente no te acordarás. Yo sí lo recuerdo porque este partido existía cuando yo era niño, pero no tuvo mucho éxito. Creo que en las elecciones del 87 llegó a conseguir, no lo recuerdo, pero 20 escaños, una cosa así, o 25 escaños, más o menos. Es decir, mucho menos de lo que ha llegado a tener Ciudadanos en abril de este año, por ejemplo. Luego ya posteriormente desapareció, creo que a principios de los 90, y ha reaparecido 25 años después con Ciudadanos. Reapareció con fuerza además en el año 2015 y bien, como vemos, está padeciendo idéntica maldición que no que UCD, porque nunca llegó al gobierno, pero sí que el CDS. El problema del centro, y lo he dicho aquí un montón de veces, es que es algo líquido, que se ajusta a las circunstancias. Y eso parece que en España pues no gusta demasiado. Somos en cierto modo un país un poco, llamémoslo, no sé, esencialista. Es decir, que nos gustan las posiciones mucho más claras y el centro, por definición, no puede tener posiciones muy claras. Luego Rivera cometió algunos errores, ya bajando sobre el presente, ¿no? Lo que te he comentado es un poco general, y es que errores de tipo estratégico y algunos serios. Es decir, lo que decidió Rivera fue ir cambiando en función de lo que él entendía como que su electorado pedía. Y pues ahí se equivocó. Este tema lo abordaré en un programa que voy a hacer hoy sobre el tema, pero el problema, la debacle en sí de Ciudadanos. Pero bueno, la cosa ha ido por ahí. A lo largo de los últimos meses ha cometido una serie de errores que se suman a otros que cometió en el pasado. El resultado pues ha recibido un castigo, yo creo que muy por encima del pecado que cometió, pero bueno. Respecto a Girauta, pues sinceramente creo que es la mejor noticia de estas elecciones, que un hombre así abandone la política, porque Juan Carlos, a quien conozco personalmente, además desde hace muchos años, es un tipo culto y muy brillante, secuestrado por la política desde el año, creo que fue 2014, cuando ya se metió en Ciudadanos. Y la verdad es que la política es lo que es un ambiente que le saca a uno lo peor que tiene dentro. El caso de Girauta pues lo hemos podido ver, se ha metido en unos líos innecesarios, el hecho mismo de defender a un partido ya de por sí te envilece, a poco que tengas algo de por dentro, habite algo de nobleza dentro de ti, pero bueno, él se metió en esto, llegó hasta diputado, yo creo que no lo ha hecho mal del todo, así que a ver si hay suerte y se reincorpora a la sociedad civil haciendo lo que mejor sabe hacer Girauta, que es escribir. Bien, seguimos con Antonio, que tiene un comentario sobre los resultados en Cataluña. En Cataluña, los partidos no independentistas han sacado mayoría absoluta y con una diferencia de unos 600.000 votos. Tengo que ir de todo delante. Y los no independientes han sacado 2.213.088 votos
mientras que los INDEP han sacado 1.642.063 votos. Yo sé que esto no es un referéndum de un sí o un no, que el censo no será igual, que la propaganda no es la misma, que la participación no es la misma, pero no sé, es un dato que está ahí, que en unas elecciones así han sacado más votos los no independentistas, una mayoría absoluta. Y otra cosa que quería decir es que después de que Albert Rivera, después del descalabro que ha sufrido, con 2,5 millones de votos menos, esta mañana ha dimitido, ¿no? Y me parece bien porque ha tomado la responsabilidad. Habrá tenido presión y eso del partido, ¿no? Pero se ha ido bien. Ha fallado y se ha ido bien. Porque, por ejemplo, Pablo Iglesias, desde 2015 para acá, creo que ha perdido unos 3 millones de votos y a él no hay quien lo saque de la poltrona. Mientras que Albert, por lo menos, él dijo que si tenía que dejar la política, la dejaba, que él tenía su trabajo, tal. No sé, a mí me parece un buen gesto. Pues nada, eso era. Pues mira, Antonio, son resultados difíciles de extrapolar a las autonómicas, pero sí indican algo. Indican básicamente que el independentismo no gana adeptos. Estas elecciones han votado a partidos independentistas aproximadamente un tercio del electorado en Cataluña, el censo. Los otros 2 tercios se han ido a partidos más o menos constitucionalistas. Ya sabes, digo más o menos porque en estos partidos incluyen, por ejemplo, a los comunes y a Podemos. O por lo menos, y esto sí que está más o menos claro, y es que no son independentistas. Este dato frío, el hecho de que el bloque independentista solo consiga un tercio de los votos, yo creo que les debería preocupar porque se están demostrando incapaces de ampliar su base social. En cuanto a lo de Iglesias y Podemos, pues no sé, creo que a veces se nos olvida que Podemos e Iglesias son una misma cosa, y lo son prácticamente desde el principio. Caray, recordemos la primera papeleta electoral de Podemos, era la cara de Pablo Iglesias, una treta, por cierto, que sin demasiado éxito ha utilizado su antiguo amigo y compañero Íñigo Errejón en estas elecciones. La papeleta de Más País iba con la cara de Errejón así silueteada y no le ha funcionado tan bien. Pero bueno, esto no es que lo diga yo, es que así lo percibe la militancia, que les sigue apoyando, que es una parte considerable. El que estaba en desacuerdo hace tiempo que se ha ido, en algunos casos hace ya más de 2 años que se ha ido, y el que está de acuerdo pues sigue, ¿no? En fin, las elecciones del domingo pasado no estuvieron mal del todo para tratarse de un partido tan escorado a la izquierda. Obtuvieron el 9,8% de los votos, que no está mal, es decir, más o menos lo que conseguía Izquierda Unida en los mejores tiempos de Anguita, ya por los años 90, cuando rondaba el 10%. Bien, seguimos, vamos ahora con Hugo, que es un oyente de Montevideo, que tiene una pregunta sobre los resultados en los partidos de derecha. Y quisiera preguntar a qué se debió los 880.000 votos que habría perdido el llamado trifachito, incluyendo a Navarra Suma, pese a recuperar 3 diputaciones, incluso contando las abstenciones, el porcentaje de votos habría disminuido un 0,19% con respecto a la elección anterior, mientras que el tri de izquierda, es decir, PSOE, Unidas Podemos y Más País, perdió un 0,5% de votos, y tomando a Compromís como parte de ese trío de izquierdas no independentistas. También me sorprende para mal el crecimiento que han tenido los partidos nacionalistas independentistas, por lo que me pregunto hasta qué punto puede ser una opción abstenerte, en especial si vives en Teruel o Melilla. Y por último, me alegro de la debacle de Ciudadanos, partido que me gustaba mucho, pero que tomó la pésima decisión de no ir con el PP o Vox para el Senado, que es donde tengo entendido que se eligen los magistrados. Y bueno, yo como soy de Montevideo, Uruguay, ya que se habla mucho de reformar la Constitución, estaría bueno que los españoles estudiaran la nuestra, a ver si les sirve, porque nuestro sistema de representación proporcional podría ayudar
acabar una cantidad de problemas en España. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, Hugo, ha votado mucha menos gente que en abril. En abril votó el 71,7 del electorado, del censo electoral, y el domingo pasado solo el 69,8. Yo esperaba una distancia mayor, es decir, que se quedase la participación en estas elecciones muy por debajo del 60%, incluso lo pensé porque era un poco absurdo votar tantas veces, pero bueno, parece ser que a la gente le va la marcha. Por lo demás, los votos de ambos bloques, quiero decir, se han mantenido más o menos igual, ajustando la abstención. A ver, el bloque de izquierdas, que sería PSOE, más Podemos, más País, podemos incluir incluso en Comú Podem, que es esta confluencia catalana de Podemos, han tenido 9.990.000 votos en estas elecciones. Mientras que el bloque de la derecha, que sería el PP, Vox, Ciudadanos, Podemos, Sumar también a Navarra Suma, si quieres, se han quedado en unos 10.300.000. Esto es resultados de noviembre. Luego estarían los partidos regionales que van aparte. En las elecciones de abril, el bloque de izquierda obtuvo 11.100.000 votos y el de derecha 11.200.000. El empate, porque es, como puedes ver, un empate. ¿Quién lo deshace? Pues lo deshacen los nacionalistas, que suelen apoyar, por lo general, a la izquierda, o son directamente de izquierdas, como es el caso de Esquerra Republicana. Bien, seguimos. Vamos ahora con Luis, que nos habla de pactos, más concretamente de la Gran Coalición. Hola Fernando, he visto los resultados de las elecciones y he oído tu contracrónica, y la verdad es que, en mi opinión, creo que lo que va a haber es una especie de Großkoalition como esa de los alemanes, pero digamos en plan pobre, ¿no? Digamos que para asuntos puntuales, tipo presupuestos, alguna ley por ahí, pero sobre todo creo que lo que va a haber es un cambio de la ley electoral. No me extrañaría que se buscara un cambio ya definitivamente para que evitar problemas como lo de Esquerra Republicana, que tiene la mitad de los votos de lo que tiene Ciudadanos, por ejemplo, y tenga 3 diputados más que Ciudadanos. No sé, eso es lo que me da a mí. Y tampoco descarto otras nuevas elecciones. Conociendo al personaje que es Pedro Sánchez, el piloto, pues es una cosa que no me extrañaría, pero vamos, también sería el fracaso de la sociedad, unas terceras elecciones. Más que un fracaso de la sociedad, un fracaso de esta panda de mangantes, que es lo que en el fondo son. Porque vamos, llevarse 5.000 euros al mes y no ponerse de acuerdo, y es solamente para esto, para vivir del cuento. Pero bueno, eso creo yo, van a cambiar la ley electoral o bien unas nuevas elecciones. Yo no termino de ver una gran coalición, pero por poder ser, podría ser, evidentemente. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, puede pasar casi cualquier cosa. Es decir, a 12 de noviembre puede pasar cualquier cosa. Desde formarse una grosse coalición, como la de Alemania, con o sin Sánchez, eso sí. De hecho, habrás leído o escuchado por ahí que andan buscando candidatos de consenso, hasta ir de cabeza a nuevas elecciones, que serían ya, pues no sé, para el mes de febrero, marzo, una cosa así. Es decir, que puede pasar cualquier cosa y no podemos decir lo que va a suceder porque nos falta información. Yo creo que lo mejor es dejar primero que las cosas sucedan, nada más, y que dispongamos de información que nos permita realizar juicios atinados y no empezar a decir cosas por decirlas. Yo, la verdad, por eso... Esa es una de las razones, la principal por la que no suelo hacer predicciones. Cuando no lo sé, no lo sé. Y solo hago una predicción si lo tengo más o menos claro. Normalmente veo las posibilidades. Es posible esto, esto y lo otro. Ojo, a menudo digo es posible A, B o C y resulta que es D. Porque la cantidad de información que hay disponible es tan grande y que se va generando nueva todos los días que las predicciones por lo general siempre fallan. De que cuando os venga alguien diciendo sé lo que va a pasar, os está engañando directamente. Es un augur, un tipo que lee los pozos del café, un nigromante que estudia las vísceras de los muertos, qué sé yo, pero no es alguien que sus predicciones estén basadas en conocimiento del futuro, porque el futuro no lo conoce nadie. En cuanto a la reforma de la ley electoral, pues no lo veo yo tan claro, de verdad, Luis, sinceramente. A ver, esta ley electoral beneficia a demasiados como para que le metan mano. Beneficia a un cuarto del Congreso de los Diputados, no te equivoques. Y además hay partidos nacionales que se benefician también de esta ley electoral. Por lo tanto, ¿qué incentivos tienen para cambiarla? Pero vamos, sí, habría que cambiarla. Eso yo creo que es obvio. Porque distorsiona muchísimo la representatividad. Y estas elecciones hemos tenido ocasión de comprobarlo todos de una manera muy clara. A ver, el escaño de Teruel existe, les ha costado 19.600 votos. El Partido Regionalista de Cantabria, el de Revilla, ha comprado, entre comillas, el escaño a 68.500 votos.
mientras que el PACMA, por ejemplo, pues con 226.000 votos se ha quedado fuera del Congreso de los Diputados. A Ciudadanos, esto lo decía el otro día en el programa de hoy, ahora ya con los números finales, con todo escrutado, cada escaño le ha costado 163.700 votos. Esto es lo que le ha costado cada uno de los 10 escaños que tiene. A Esquerra Republicana, sus 13 escaños le han costado cada uno de ellos 67.300, es decir, menos de la mitad. Yo creo que con algo así merecería la pena cambiarlo, pero bueno, ya digo, los que tienen que hacerlo, dudo mucho que estén dispuestos a hacerlo. Bien, vamos ahora con Antonio, que hace una reflexión sobre el gobierno en funciones. Y te dejo este mensaje para saber qué piensas tú y lo que te escuchan sobre lo positivo que es tener un gobierno en funciones comparado a que nos gobierne Sánchez, en coalición o con abstención de quien sea. Me explico un poco más. Con un gobierno en funciones no se aprueban presupuestos, con nuevos impuestos sangrantes que nos van a costar mucho dinero a todos. No sé a ti, Fernando, pero a mí esto me da más estabilidad. Además que no se aprobarían nuevas leyes que nos perjudicarían a la mayoría. Es decir, tendríamos más seguridad jurídica. Sale más barato a todos los españoles ir a terceras elecciones que el PSOE mandando. En fin, ahí lo dejo. Muchas gracias y te seguiré apoyando en iVoox para tener un periodismo fresco, independiente, artesanal y de excelente calidad. Un gran abrazo, Fernando. Pues sí, Antonio, efectivamente, el gobierno en funciones tiene muchas ventajas, pero claro, no se puede estar así eternamente, pues sería ideal, pero no se puede estar así eternamente. Porque, claro, también podemos mirarlo desde otro punto de vista. Al igual que no se pueden empeorar las leyes, tampoco se pueden mejorar. Es decir, no se pueden plantear reformas, algunas muy urgentes, por cierto. Pero bueno, está claro que Sánchez las empeoraría de poder hacerlo. Pongamos por caso que tuviese una mayoría absoluta y pudiese pasar todo con el rodillo parlamentario. Pero, claro, con el actual reparto de escaños lo tiene bastante difícil, incluso sin gobernar en funciones. Pongamos por caso que mañana es investido primer ministro y se puede poner a gobernar. Es que cualquier presupuesto lo tiene que aprobar con mayoría absoluta, no hay otra. Es decir, necesita muletas, continuamente. Va a necesitar muletas para cualquier cosa, desde renovar órganos reguladores hasta, por supuesto, aprobar los presupuestos. Aquí ahora se trata de que si gobierna escoja la muleta adecuada, especialmente con los presupuestos. Bien, vamos ahora con Enzo, que reflexiona sobre la propaganda electoral y el censo. Quería en esta oportunidad dar mi humilde opinión sobre las patéticas perspectivas que tiene España con sus políticas actuales. Y basta simplemente con hablar con el típico votante de izquierda, es decir, no hace falta ni ser sociólogo, ni politólogo, ni ser un crack en historia para llegar a estas conclusiones. Ese mismo votante que llevará al señor Pedro Sánchez, o mejor dicho, el doctor Pedro Sánchez, a tener una mayoría de escaños en el Congreso de Diputados. En las últimas elecciones y desde mi país de residencia he tenido algunos problemas para poder votar a distancia, más que todo por cambios de residencia, lo que trae como consecuencia que la información electoral pues llegue, pero llegue a la dirección anterior, la dirección equivocada, ¿no? Cosa que no pasa con la propaganda electoral del PSOE, que religiosamente siempre me llega mi nombre y apellido y a la dirección correcta. Este documento es interesante porque refleja, como tú bien dices, lo bien que ha sabido conectar el PSOE con su electorado. Pues el documento en cuestión es un bodrio de arriba abajo y se resume en consignas que hasta un niño las entendería, de feminismo, antifranquismo, ecologismo. Hay una frase que dice que en la dictadura no habían carreteras asfaltadas, pero hoy en día tenemos el AVE y chorradas por el estilo. A mí, como a muchas otras personas, pues me pasa que gran parte de mis amigos y gente que me relaciona, pues tienen tendencias más bien de izquierdas. Y claro, y hablo con ellos y les pregunto y llego a la conclusión de que realmente lo que más les preocupa a ellos, a ver, hablo de una cosa puntual, pero no deja de ser curiosa. Pues lo más importante es simplemente que se llegue a privatizar algo, un miedo absoluto que se privatiza cualquier cosa, un antifranquismo basado en nada, básicamente, que meten al PP en el saco, cosa curiosa. En resumen, un miedo a la política liberal, un miedo a que le vayan a quitar todos los derechos sociales que durante los 40 años pues se han ganado con sudor y lágrimas. A mi juicio, el muro de contención que puede contraponer todas estas ideas es precisamente los liberales, con un sentido más abierto de la economía, los derechos individuales, el libre comercio y todo esto.
Pero muy importante es no perder la perspectiva histórica y no en caer en el error de la equidistancia entre Podemos, PSOE, Abascal, o hablar de dictaduras y meter todo en un saco y por ser dictadura sonrojarse y el tema tabú. Yo lo digo muy claro, le pese a quien le pese. Yo soy venezolano de nacimiento y ya me hubiese gustado a mí que en vez de Chávez y esta posilga de democracia dictadura, pues hubiésemos tenido una dictadura como la franquista y ser la octava economía del mundo y haber pasado de una dictadura a una democracia sin mayores problemas. Una sociedad reconciliada, con una clase media generalizada y no el sistema miserable que tenemos ahora. Sería interesante, en vez de rubalizarse al decir cosas como estas, pues utilizar todos estos argumentos constatables, históricos, como bofetada intelectual, como bofetada ideológica a la progresía internacional. Gracias. Caray, Enso, ¿cómo te castigas, eh? Yo, según me llegan los buzoneos electorales, pero van directos a la basura, es que ni siquiera los abro. Además, esta información la tengo ya en internet. Antiguamente, pues por pura curiosidad uno abría los sobres y se los miraba. Pero es que ahora no tienes más que ir a la web del partido. ¿Qué digo la web del partido? Seguirles en Twitter y ver lo que está diciendo el PP, el PSOE, Ciudadanos, los que sea. Estás viendo que te van soltando esas pildoritas generalmente estúpidas, y te las van soltando, te guste o no te guste, porque es que además, aunque no les sigas, ellos promocionan sus propios tweets. Pero vamos, lo que es el buzoneo electoral, de papel, de toda la vida, con esos sobres tan floridos, yo, según llega, a la basura. Al cubo azul, eso sí, para reciclar todo ese papel luego. Pero vamos, los programas electorales en son lo que son pura retórica. No digamos ya la propaganda electoral, que es un refrito del programa para indocumentados. En fin, que hecho para que se lo lean una letra gigantesca, en colorines, todo hipersimplificado. Si ya el programa electoral es mentira, no te quiero decir lo que es uno de esos panfletitos, un flyer de esos que te envían a casa dentro de un sobre. Pero mira, tampoco hay que preocuparse demasiado en este aspecto. A ver, un gobierno como el español, dentro de la Unión Europea y de la zona euro, puede hacer lo que puede hacer. España, como Francia, como Alemania, como Italia, no son estados plenamente soberanos. Lo cual, ¿para qué engañarnos? No está nada mal, ¿eh? Esa es la verdad. Ya puedes imaginar cómo hubiéramos salido de la crisis económica, quiero decir. Si hubiéramos estado fuera del euro, por ejemplo. Pues ya sabes, a base de inflación y aranceles, como en Argentina. Eso en España el gobierno no puede hacerlo. La gente lo sabe y los programas electorales no son más que simple cháchara que nadie lee y nadie, por supuesto, se toma en serio. Bien, vamos ahora con Jaume, de Barcelona, que nos habla de Ciudadanos y de la dimisión de Rivera. Bueno, Fernando. Soy un pitonizo, ¿eh? Lo dije, digo... Y mira que tú me dijiste, tenías razón en parte, pero bueno, me dijiste como... Bueno, tampoco confíes que esto de hacer predicciones pues lo carga el diablo, algo así me dijiste y tal. Y al final se ha cumplido lo que he dicho. Sí, es que soy un pitonizo. No, ya, pero coñas aparte. Estoy ahora mismo viendo los resultados de las elecciones que ya están acabadas. No ha salido Ciudadanos. Imagino que, no sé, no creo que hoy, pero imagino que mañana o mañana pasado dimitirá, imagino. Porque no estamos hablando de que haya perdido 5 escaños, 3 escaños. Y dices, bueno, los ha perdido, pero puede seguir, ¿no? Puede seguir al frente. No, es que ha ido de 5, no me acuerdo muy bien cuántos tenía, creo que 50 y por ahí, más o menos. Algo así. Era la tercera fuerza política y se ha comido, como dije, una buena mierda. 10 diputados, pero si hasta Esquerra Republicana tiene más. Pero es que aún trato de asimilarlo. En fin. Pues sí, Jaume, la dimisión de Rivera también acertaste, porque este mensaje me lo enviaste en la misma noche electoral, cuando Rivera aún no había dimitido. No sé, piensa lo de meterte a vidente.
te pones una mesita en el Retiro y venga, a hacer dinero. También te puedes emplear en una empresa demoscópica, quizá ahí ganes más dinero. Y eso que se ahorrarían en encuestas. Ya no haría falta encuestar a nadie porque llegaría Jaume y diría, bien, a ver, ¿qué es lo que ve Jaume? Bueno, pues yo veo que el PSOE va a sacar tantos escaños, el PP tantos, y bueno, y lo publican. Pues dirían, fuente, Jaume, y tendrías un historial de éxitos por detrás y, por supuesto, todos te creerían, desde luego más que el CIS, te lo puedo garantizar. Bueno, ahora en serio. A ver, lo de Rivera estaba más o menos cantado desde la misma noche electoral y cuando se verificó que el castañazo había sido de esas dimensiones. Es decir, que os iba por las buenas, como ha decidido hacer ahora, ya fuese la noche electoral, unos días más tarde, bueno, lo hizo unas horas más tarde, o lo terminaría haciendo por las malas en un congreso y probablemente rompiendo el partido. Es decir, la sensación de fracaso entre los militantes de Ciudadanos es muy grande. No sé si has tenido ocasión de hablar con alguno en los últimos 2 días, pero están hundidos. Y es necesaria cierta catarsis. Y esa catarsis pasa porque el líder del partido, el presidente, pues dimita, lógicamente. Ya veremos a quién eligen, porque de eso depende que el partido subsista, es decir, se mantenga, aunque sea un partido, qué sé yo, con 10 o con 15 escaños, pero que se mantenga, o que se vaya diluyendo a lo largo de esta legislatura y que le pase lo que le pasó a la UCD en su momento, que la mitad se fueron al PSOE y la otra mitad se fueron a Alianza Popular, que es como terminó el último que cierra la puerta. Es lo que sucedió con UCD. Fueron de una rueda de prensa a principios de 1983 y echaron la llave y adiós, apagaron la luz y nunca más se supo aquel partido. Pues para que eso no le pase a Ciudadanos dentro de un tiempo, presumiblemente en poco tiempo, lo que tienen que hacer es elegir bien ahora al sucesor de Albert Rivera y buscar el modo de encontrar 1, 2 o 3 banderas que sean propias y que además cueste arrebatárselas. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Álvaro, que nos hace una reflexión sobre el voto útil. Quería hacer una pequeña reflexión sobre el tan llamado voto útil, en referencia a Vox, y ese llamamiento que hace el PP en contra de que se vote a Vox porque son ellos el voto útil y esas cosas que la verdad es que hace tiempo que ya han dejado de hacerlo, pero sí quería comentar por qué realmente el que sí es un voto útil es el de Vox. Yo siempre he votado al PP desde hace muchos años. Siempre he sido de derechas o más bien tirando a liberal, y la postura en el arco parlamentario que ha habido siempre era el PP, la postura que más se acercaba a mi ideología. Pero claro, desde Rajoy, pues claro, ese movimiento liberal y esa ideología pues se ha ido difuminando hasta quedar en nada, socialdemocracia barata. Claro, en ese momento aparece Vox, que era un agujero tan grande que había en ese sitio, en el sitio de la derecha, que era lógico que alguien lo rellenara, y ha empezado a demostrar y a ocupar ese lugar. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pues que el PP se ha empezado a mover hacia la derecha y ha empezado a hacer lo que los que votábamos al PP queríamos. ¿Por qué? Porque el voto de la derecha empieza a desaparecer. Con lo cual el voto de Vox ha sido útil para mover al PP al sitio donde tenía que estar. Así que yo recomiendo a esas personas que votaron a Vox y que es posible que quieran volver a votar al PP por aquella situación del voto útil, de que, hombre, si no les votas en un momento dado, pues puedes perder la mayoría. Pues hombre, la mayoría, por lo que se ve, está ya bastante perdida. Y si lo que quieres es que el PP vuelva al sitio donde tenía que estar, dile claramente que se mueva hacia donde estás tú y que te vaya a buscar el voto. Con lo cual me parece muy útil el voto de Vox para que el PP venga a buscarte, que es donde quieres que vaya. Si dejas de votar a Vox y vuelves al PP, el PP dejará de moverse. Así que si quieres que el PP vuelva a la ideología que perdió, solo tienes que votar a Vox, que ya vendrá el PP como está haciendo ya. Bueno, Álvaro, Vox apareció en 2014, en enero de 2014, y nadie les hizo ni caso hasta casi 5 años después. Hace un año era un partido marginal, no lo olvidemos, sin representación parlamentaria, pero ni parlamentaria ni en institución alguna. No estaban en comunidades autónomas, no estaban en ayuntamientos. Eran tipos que solo veías en las redes sociales y poco más, y cuando había elecciones, pues porque sus militantes, los pocos que tenían aquel entonces, estaban muy convencidos y montaban mesas y se les veía de vez en cuando por ahí. Pero no era un partido con el que nadie contase hace solo un año.
noviembre del año 2018. Sucedió entonces lo de Andalucía, de las elecciones del año pasado, y muchos de repente le encontraron utilidad. Y bueno, la misma utilidad que no habían visto en casi 5 años, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2018. En el mes de abril el PP, cuando ya veía que los de Vox venían con fuerza, pensó en pelearle el espacio. Fueron dando una cara mucho más conservadora, más patriótica, ¿no? Esto recuerda a la campaña electoral del PP del mes de abril. Ahora han sido más cautos y se han desplazado hacia el centro, sabiendo que era complicado arrancar a Vox ciertas banderas. Vamos, que les han dejado la parte más patriótica, de una manera más o menos descarada. Hasta incluso el aspecto de Pablo Casado ha cambiado, se ha quitado la corbata, se ha dejado barba, es decir, que ha visto que ahí, por ejemplo, estratégicamente lo ha hecho muy bien, ha visto que a la derecha no había manera de combatir, en cambio a su izquierda sí podía comerle terreno a Ciudadanos, que es lo que en definitiva ha terminado haciendo. Bueno, el resultado al final es que PP y Vox están muy cerquita, están a solo 5 puntos porcentuales el uno del otro, y ya veremos, creo que son algo más de 1,5 millones de votos, no hay más diferencia entre ambos partidos. Ya veremos por dónde va la cosa en los próximos años. Pero vamos, no elimines, y esto es posible, hoy te dirán todos que no, pero no elimines que terminen fusionándose en el futuro. Bien, pues ya terminamos con otro Álvaro que tiene una cuestión sobre el Partido Libertario. Y vengo a hacerte una pregunta acerca del PELIP, o el Partido Libertario de España, a raíz de la pregunta que te hizo ayer Teresa en la Contracrónica. Teresa te preguntaba ayer que de los partidos de ámbito nacional que tienen posibilidades a la representación parlamentaria, ¿cuál te parecía a ti que era el partido que más se acercaba al liberalismo, el partido más liberal, según tu opinión? A lo que tú indicaste que no había ningún partido liberal como tal, sino que algunos partidos podían acercarse a ciertas recetas que tienen que ver con el liberalismo político, ¿no? A raíz de esto me acordé de este partido, del PELIP, supongo que tú lo conoces. Bueno, sé que tú lo conoces bien porque he visto que tienes una entrevista de hace unos cuantos años al presidente Daniel Martínez. Yo no conozco mucho este partido, he oído hablar, he leído ciertas medidas que llevan en su programa y veo un poco de qué influencias del liberalismo libertario surge este partido. Y quería preguntarte un poco cuál es tu opinión acerca de este grupo, ya que tú te manifiestas un poco apolítico, ¿no? A veces, aunque o en contra de la política establecida, ¿no? Y este partido yo creo que se puede acercar un poco más a un referente tuyo o algo que te puede interesar. Quería pedir tu opinión, y ya que veo que tienes relación con, o por lo menos conoces a este presidente Daniel Martínez del Partido Libertario. La siguiente pregunta que te quería hacer, reflexionando acerca de este partido, me preguntaba que veo que hoy en día hay muchos líderes de opinión en redes sociales disidentes de la opinión generalizada socialdemócrata en los medios, y esta opinión de gente joven disidente suele ir asociada al liberalismo, no a la derecha clásica conservadora. Veo como que hacen mucho ruido los seguidores de partidos de derecha como Vox y demás, pero veo que los que están generando nueva tendencia de opinión entre jóvenes con un poco más de inquietud política son estos liberales, ¿no? Aquí te coloco obviamente a ti, a referentes también dentro del mundo de YouTube o medios como Un Tío Blanco Hetero, ¿no? Entre otros, y otros youtubers y escritores de blogs y podcasters como tú. Entonces, yo creo que esto puede acabar fraguando en una especie de movimiento disidente en el futuro, con un apoyo más potente hacia el liberalismo político, y es probable que este partido libertario surja con un apoyo mayor. Yo te quería preguntar si ves que esto es posible, si crees que tienen posibilidades en un futuro de aspirar a ganar unas elecciones o por lo menos a una representación parlamentaria notable. Apolítico no soy, Álvaro, en absoluto. Caray, hago análisis político, ¿cómo voy a ser apolítico? Lo que no soy es partidista. A ver, tengo ideas políticas, evidentemente, además no las oculto, y que me sirven para interpretar lo que pasa. Mis ideas son liberales, además liberales en un sentido amplio, es decir, que van desde la economía a la moral,
Pero yo no vivo del activismo ni de la política, sino del periodismo y de la divulgación histórica. Vamos, sabéis todos perfectamente bien de lo que vivo porque vivo de esto. Es decir, que si tengo que criticar a los liberales lo hago sin tapujo alguno. A poco que me sigas sabrás que no me caso con nadie y que me debo en exclusiva a lo que considero cierto y a lo que considero bueno, nada más. No a un líder de un partido, ni a unas siglas, ni nada por el estilo. Bien, dicho esto, el Partido Libertario me parece una buena iniciativa, que no ha terminado de prender. No lo sé, las razones eran varias, supongo, pero probablemente por falta de recursos y algunos errores de tipo estratégico y de imagen que han ido cometiendo a lo largo de los últimos años. Pero vamos, tanto los que lo dirigen como sus militantes son gente muy entusiasta, conozco a unos cuantos, son gente que se cree lo que dice, pero bueno, como bien sabes, en política el entusiasmo no basta, son necesarios algunos ingredientes más. Luego está también el hecho de que el liberalismo en sí no es muy popular, porque apela a la responsabilidad individual, y eso tiene poca atracción, no ya entre la gente joven, sino entre la gente de cualquier edad. A ver, echar la culpa a otros de los errores propios es muy atractivo. Por eso el populismo funciona. Tú no tienes la culpa de nada, la tiene este y con eliminar a este basta, ya seremos felices. El mensaje nuclear del liberalismo no es este. Si las cosas te salen bien, seguramente sea causa de ti, pero si te salen mal también. Y no tienes derecho a apropiarte de lo que es de los demás, ni a vivir a costa de los demás. Un mensaje así a mucha gente les resulta magnético, como es mi caso, pero yo entiendo que no soy ni muchísimo menos el promedio del votante, ni el promedio del... Desde luego no soy el promedio del español en este aspecto, pero tampoco soy el promedio del francés, ni del argentino, ni del uruguayo, ni del alemán. No cometo el error de pensar que todo el mundo tiene mi misma escala de valores y que ve el mundo en mi misma cosmovisión, ve el mundo como con la manera en la que lo veo yo. Lo contrario, lo de echar la culpa a los demás es muy atractivo, encandila al personal. Por lo demás, pues a ver, yo al Partido Libertario le deseo lo mejor, solo faltaba. Sería ideal que en España apareciese alguien como Javier Milei, este economista argentino, que además de economista showman, y un showman muy bueno, por cierto. No sé, alguien brillante, con gancho y popular, dispuesto a dejarse la piel. Pero vamos, todavía no lo ha hecho, así que hagamos votos por ello. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos este especial sobre resultados electorales. Y ya sabéis, yo os emplazo a que volváis por aquí. Iba a deciros mañana, pero es que estaré dentro de unas horas con el siguiente programa. De cualquier manera, será a lo largo del día de mañana. Pues eso mismo. Hasta mañana, amigos.